Saludos, audiencia. La conversación que viene a continuación no tiene que ver nada con la política, sí con el interés histórico de los grandes valores y principios de nuestro país, como sociedad civil, como Estado, soberanía. Esto es necesario señalar a ustedes. Y voy a conversar con un ciudadano al que califico por su constante y permanente conexión con el civismo. Se trata de Marcelo Larrea. Vamos a hablar ahora para que él nos aclare qué es lo que está sucediendo con esto que está sobre el tapete, que empieza a calentarse y probablemente vaya a hervir, que es este canje de, de los bonos y de la deuda, un evento de conservación de la naturaleza. Permítanme, por favor, conciudadanos, ponerles un ejemplo. Como si por un decreto mañana, un decreto ejecutivo que haya pasado por la legislatura, la provincia de Pichincha, que tiene mucho patrimonio histórico, varios valores que son ahora patrimonio mundial de la UNESCO, si Pichincha es declarada para que la maneje y la administre una entidad privada en cuanto a sus recursos, en cuanto a sus valores, inclusive a sus intangibles. ¿Qué dirían los pichinchanos? ¿Qué dirían los quiteños? Creo que ahí lo van a tener más claro. Se trata de la provincia de Galápagos. Vamos a conversar con esto para que nos aclare el tema. Marcelo Barrea. Bienvenido, Marcelo. Muy buenas tardes, Marcelo. Muy grato para mí compartir contigo esta entrevista sobre un tema de interés general, de interés transversal para el país en su conjunto. El Ecuador es de todos los ecuatorianos y de las ecuatorianas, es de toda la población. Todos tenemos el deber de defenderlo, de protegerlo, de cuidarlo y de vivir en este maravilloso país. Ahora bien, Marcelo, lo que sabemos hasta ahora es que una entidad privada tomará a su cargo los recursos de la provincia de Galápagos. Esta corporación se llama Galápagos Life Fund, GLF, creada en el estado de Delaware, Delaware, en Estados Unidos. Fue anunciada por el propio presidente Guillermo Lasso el día 10 de mayo de este mismo año, claro está, hace un mes, y calificó como algo histórico, que era la mayor operación de deuda por conservación de la naturaleza. Pero la ciudadanía ya ha empezado a investigar y empieza a ver esto, empieza a ver como, vaya, como una entidad cuya mayoría está compuesta por privados, incluyendo extranjeros, a administrar los intereses de una provincia y tus fondos públicos, la reserva marina, el mar territorial, el turismo, la soberanía administrativa, financiera y otros patrimonios de Galápagos que son intangibles. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Pero Marcelo Larrea investiga, está en condiciones de aclararnos esto. Marcelo. Bueno, hay varios elementos aquí que son muy delicados, ¿no? Uno es el tema de la operación esta de canje de deuda, por naturaleza, a la que hiciste referencia en la presentación, y otro es el tema del decreto ejecutivo emitido por el presidente Lasso, el decreto 735, en el cual se denuncia que habría una cesión de soberanía sobre las Islas Galápagos a favor de este Galápagos Life Fund domiciliado en Delaware. Esta es un tema sumamente delicado y grave, porque Delaware es un paraíso fiscal, es uno de los más oscuros paraísos fiscales de Estados Unidos. Hay más empresas en Delaware registradas que ciudadanos. Eso ya es una expresión de cómo Delaware es utilizado para una serie de operaciones. Ahora bien, Marcelo, permíteme recordarte algo. Es de dominio público y tampoco es una valoración política, sino la valoración que tiene que ver con la ética.
En la investigación de los Panama Papers, llegó la investigación al hecho de que el señor Guillermo Lasso, ciudadano ecuatoriano, y su cuñado, Danilo Carrera, tenían acantonados importantes recursos monetarios en este paraíso fiscal de los Estados Unidos, Delaware. Casi a la vuelta de la esquina, se supo también por las investigaciones de Panama Papers que esos recursos habían sido movilizados a otro paraíso fiscal, Dakota del Sur. Pero ahí quedó la cosa, nunca supimos más nada. Bueno, este es un elemento conexo con el tema, no es de accidental que el presidente Lasso suscribe ese decreto ejecutivo y suscribe con una motivación, y es el hecho de que este Galápagos Life Fund se ha incorporado en la legislación de Delaware, seguramente se registró y ese es el motivo de un decreto ejecutivo, lo cual resulta absurdo. Un presidente de una república no puede emitir un decreto en base a una considerando de esa naturaleza. Pero el tema es que Delaware es un paraíso fiscal, que es un paraíso que usa espejos, es decir, que es muy difícil o casi imposible saber quiénes son los que actúan atrás de esas empresas. Es una especie de impunidad previamente garantizada en relación a la gestión de este Galápagos Life Fund. Y ese es uno de los temas que preocupa profundamente a la ciudadanía ecuatoriana. Y el hecho de que mediante ese decreto hay una cesión de soberanía, es lo que se denuncia, violatoria del artículo 3 y el artículo 4 de la Constitución, para que este organismo administre los fondos que se generan con la llamada emisión de los bonos azules. En estas circunstancias estamos realmente no ante bonos azules, sino ante bonos muy oscuros, porque si el Galápagos Life Fund va a administrar esos fondos desde Delaware, no va a dar ningún tipo, no está sujeto a ningún tipo de examen, verificación del uso de esos recursos, de transparencia de esos recursos, del pago de impuestos en el SRI, de la supervisión de la superintendencia de compañías y de bancos del Ecuador. ¿Y en qué estamos? Esa sombra de oscuridad caracteriza toda la operación y es el cierre de la operación. Por eso hay quienes han planteado, y desde Galápagos Vive lo ratificamos también, la necesidad de que la Corte Constitucional haga el correspondiente control de constitucionalidad de este decreto y declare su inconstitucionalidad evidente. Y si no lo hace, pues habrá que presentar la correspondiente demanda de inconstitucionalidad para que sea derogado ese decreto. Y sin duda lo hará el próximo presidente de la República. El decreto es de una liviandad jurídica inexplicable y no tiene ninguna sustentación que permita que sea una pieza jurídica estable, que garantice incluso a los mismos inversionistas. Ahora bien, Marcelo, acabas de mencionar tú, Marcelo Arrea, que la Corte, en defecto del Congreso, porque no lo tenemos, no hay asamblea, no hay legislatura, cuando se trata de temas que tienen tangencia con la soberanía, tiene que tratarlos el Congreso. No hay Congreso por la muerte cruzada. Pero tú sabes que la Corte Constitucional nunca actúa de oficio. No está obligada a actuar de oficio. Sí, ante una acción que se la interponga, una demanda que llegue a sus tribunos. Y eso puede hacerlo cualquier ciudadano, tengo entendido, incluyendo tú, inclusive tú. Así es, naturalmente. En Galápagos Vive estamos estudiando el tema para formular la demanda correspondiente de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Sin embargo, es obvio, las autoridades públicas de oficio pueden obrar, pero no es imperativo que obren. Si ellos tienen la sensibilidad de comprender que este es un aspecto, un decreto que lesiona la soberanía de la nación, deberían hacerlo inmediatamente. Y por eso hay la exhortación de numerosos ciudadanos del país para que hagan el correspondiente control de constitucionalidad. Es más, ese decreto fue emitido pocos días antes de que el presidente Lasso comparezca al juicio político en la Asamblea Nacional, un tanto precipitadamente, advirtiendo ya que su gobierno estaba o está al borde de terminar su gestión. Todo este proceso nos lleva además al otro tema de fondo, que es qué es lo que va a hacer este fondo. Este fondo supuestamente va a administrar esos bonos azules, pero no hay ninguna evidencia de que esos bonos azules han sido emitidos de conformidad a la legislación internacional aceptada en relación a la emisión de este tipo de bonos. ¿Por qué?
Porque los bonos azules, en primer lugar, tienen que estar destinados a la protección de la naturaleza, ya sea de la tierra o de los océanos, pero no simplemente a una declaración genérica, donde diga estos bonos van a proteger al mar de Galápagos. No, tiene que haber un proyecto específico que diga, estos fondos se van a destinar al beneficio de la protección de tales especies marinas. Vamos a destinar tantos millones de dólares a la protección de los tiburones o cualquier otra especie marina, cualquier otro uso. Pero no existen esos proyectos. Este fondo, este Galápagos Life Fund, va a tener que empezar a estudiar qué proyectos va a habilitar. Si es así, ¿cómo pudieron haberse emitido bonos azules que no comprenden la lógica y la dinámica y los procedimientos para su emisión? No hay transparencia en la emisión de esos bonos. Nadie compra un bono azul si no sabe qué se va a hacer. Si alguien tiene realmente la sensibilidad de preocuparse por proteger a la naturaleza y a los océanos y va a poner su dinero ahí, independientemente de la magnitud que sea, lo primero que pregunta es qué se va a hacer con ese dinero. En los protocolos para la emisión de bonos azules se establece la definición de los objetivos generales y específicos, los proyectos concretos, cuánto va a costar cada proyecto, cómo se va a utilizar, los mecanismos de control y monitoreo, los efectos colaterales negativos, cómo se van a mitigar, etcétera. Y nada de eso existe. El país no conoce de la emisión de estos bonos azules. En realidad, lo que hemos podido investigar, estos bonos azules ni siquiera son emitidos por el gobierno del Ecuador, sino que habrían sido emitidos por el Credit Suisse, el Voy a banco esto, que Marcelo. actuó como operador del canje de bonos. Permíteme hacer una comparación para que nuestra audiencia lo tenga más claro, con un ejemplo. Siempre me ha parecido que el manejo de los papeles de deuda, los bonos, los papeles que entran casi siempre al mercado de valores, son como un juego de fútbol. La cancha se llama mercado de valores. La pelota son en este caso los bonos. Y se pasan los jugadores, los tenedores de los bonos o los países, la pelotita de uno a otro jugador hasta ver cuál tiene la mejor posición, en este caso las mejores condiciones financieras para tirar sobre la portería y hacer el gol. Esto es, ¿por qué te digo esto? Porque antes de Delaware hay una intervención, como tú acabas de mencionar, del Credit Suisse. Yo quisiera que esto tú lo expliques ya técnicamente. Bueno, el Credit Suisse hizo un anuncio en abril pasado, o en marzo, si no me equivoco, se me traspapela la fecha, indicando que disponía de 800 millones de dólares para comprar bonos global 30, 35 y 40, 2030, 2035 y 2040. Y inmediatamente se le preguntó al gobierno ecuatoriano si tenía que ver con esta operación, y la declaración oficial del viceministro de Finanzas fue que el Ecuador no tenía nada que ver con esta operación. La operación, sin embargo, se realizó. En esos 800 millones de dólares se destinaron 656 millones para comprar un volumen aproximado de 1.600 millones de dólares. Pero ¿qué ocurrió en este interregno? Que el anuncio del Credit Suisse implicó que los precios de los bonos ecuatorianos, de los bonos global, subiesen en el mercado secundario. Que claro, cuando hay alguien que compra, suben los precios. Y que esos bonos, algunos se compraron al 52%, otros al 38% y los otros por menos del 38%, pero en realidad sí es una operación que generó un fenómeno sumamente extraño en el mercado financiero mundial. Cuando el índice de riesgo país sube, lo lógico es que el valor de la deuda baja, porque el riesgo país sube precisamente, en consecuencia, sus papeles de la deuda se deprecian. Pero en este caso, se generó que un país con un índice de riesgo que está por los 2.000 puntos es súbitamente afectado por el proceso inverso, el valor de los bonos subió. Esta operación que el gobierno luego anunció que era una operación realizada por el gobierno, una contradicción que no se entiende, no se explica, no se comprende. Implica, dijo, que el Ecuador había comprado a 40 centavos una deuda por cada dólar de la deuda, lo cual habría generado un ahorro de aproximadamente 1.000 millones de dólares, o menos de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, los reportes existentes ahora en la prensa internacional, denunciados por Bloomberg, revelan que el costo de la intermediación
en el proceso de realización de esta operación es de 450 millones de dólares. Te pregunto cómo cobrar un tiro penal, y no a ti, sino a la operación. ¿Quién embolsica esos 450 millones de dólares? Quiero que hablemos no de suspicacias, sino de perspicacias, de cálculos. Bueno, no se conoce quiénes son los beneficiarios de esos 450 millones de dólares. En principio sería el grupo que estructuró esta operación en Irlanda, ¿no? Y que implica además que el Ecuador tenga que pagar unas altas tasas de interés por esos bonos. Lo curioso es que quienes estructuraron la operación en Suiza lo hicieron con gran profesionalismo, tanto que obtuvieron las garantías de la DFC de Estados Unidos. La cifra global de los bonos se habló al inicio de 800 millones de dólares, luego esa garantía de pago llega a los 656 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que si el Ecuador no paga, la DFC paga esos 656 millones de dólares. Por lo tanto, son bonos sin riesgo. Y además de esto, hay una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo por más de 80 millones de dólares. En consecuencia, el costo financiero de esos bonos debería ser sumamente bajo. Es decir, las tasas con las que se deberían negociar esos bonos deberían estar por debajo del 3%. Sin embargo, lo que nosotros tenemos es que las tasas están sobre el 6.95% y que las tasas reales superan el 11%. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay demasiados elementos de oscuridad en esta transacción que nos obligan a pedir que el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Ambiente, revelen toda la información sobre esta transacción. Y además, obviamente, en el caso de Delaware no se puede pedir nada porque es un paraíso fiscal. Exigir al presidente Lazo que derogue ese decreto. Ese decreto es lesivo a la soberanía del país. El país no puede estar expuesto a la gestión de recursos públicos por un fondo domiciliado en un paraíso fiscal. Y uno de los paraísos fiscales más oscuros de Estados Unidos, como es Delaware. Claro, sin embargo, y por paradoja, los bonos azules son bonos, hasta donde yo entiendo, Marcelo, bonos sanos, bonos apetecibles, bonos limpios, bonos ambientalistas, con destinos específicos, como tú bien anotabas. Sí, y por eso es que estos bonos generalmente se negocian con instituciones que favorecen la conservación de la naturaleza y la protección de la naturaleza. Pero aquí, ¿quiénes son los que compraron esos bonos? ¿Quiénes son los que van a administrar esos bonos? Es lo que no se define. Y el decreto del presidente Lazo lo que hace es generar mayor oscuridad sobre esta transacción. Es más, ayer tuve un debate en Radio Quito con Eliezer Cruz, de Más Galápagos, y él señalaba que en Galápagos no pasa nada, que no hay flotas pesqueras extranjeras depredadoras, que la Convemar no ha tenido ninguna incidencia negativa, que los bonos se van a dedicar exclusivamente a la protección de las especies marinas, pero ignoran el problema más grave que enfrenta el Ecuador desde el punto de vista de la conservación misma, que es el problema derivado de la pérdida de soberanía territorial ecuatoriana por la adhesión a la Convemar, decretado por el presidente Correa en el año 2012, que implicó la reducción de nuestro mar territorial de 200 millas insulares y continentales a apenas 12 millas, lo que abrió las puertas a las operaciones de estas gigantescas flotas pesqueras extranjeras que están depredando nuestro mar y ocasionando lo que podríamos caracterizar como un ecocidio. No solo que nos han robado nuestro mar, sino que además lo están matando. Y sin embargo, sobre este tema no hay ningún pronunciamiento de los bonos azules, cuando estos bonos azules deberían haberse emitido para fortalecer la salida del Ecuador de la Convemar, el restablecimiento pleno de la seguridad de las Galápagos, porque si no hay territorio marino, no hay posibilidad de garantizar ninguna protección ecológica de nuestras islas y tampoco del mar continental, que es un mar extraordinariamente rico en la diversidad de especies marinas, de su fauna y flora marinas, precisamente por ser el mar del centro del mundo. Entonces vemos que estos bonos se emiten como una cortina de humo para encubrir lo que no se puede encubrir y ocultar el problema más grave que enfrentan nuestras islas, que enfrentan las Islas Galápagos y que enfrenta la costa continental del país, que es precisamente las operaciones de estas gigantescas flotas extranjeras, que según la declaración que hicieron los defensores de la Convemar hace 2 años ya en la Asamblea Nacional, se llevan no menos de 5 millones de toneladas por incursión,
y hacen 4 incursiones al año. Estamos hablando de que se llevan 20 millones de toneladas al año, cuando menos. Esa es una magnitud para mí incomprensible. Eso será un pichincha de peces, será un chimborazo de peces. ¿Cuál es la magnitud de 5 millones de toneladas en peces? Es algo inconmensurable. Y eso en dinero son cifras también equivalentes al Producto Interno Bruto del país. Y es el colmo que el gobierno ecuatoriano, que ha vivido además este gobierno del presidente Lasso, denuncias tan graves y serias como la que realizó el New York Times, que señaló que se están llevando el 99% de la pesca ecuatoriana, no salga con este cuento de los bonos azules, que no se comprende qué es, a dónde van, no está definido para qué, y oculte los problemas más graves que enfrenta nuestro mar y la protección de nuestras especies marinas, que es precisamente los problemas que se derivan de la adhesión a la Convemar. Claro, Marcelo Larrea, y luego de tu nítida y clara explicación, me permito sintetizarla con una oración, que es esta. La Reserva Marina Ecuatoriana, comillas, robada, como acaba de señalar, y no solo Marcelo Larrea, sino entidades internacionales, robada al Ecuador, esa Reserva Marina es soberanía. Así de simple, Marcelo. Quisiera concluir este diálogo contigo indicándote y a que pedirte que nos indiques la naturaleza de esta ya famosa Galápagos Life Funds, GLF. ¿Cómo está compuesta? ¿Dónde está su mayoría? ¿De qué se trata? Bueno, esta es información reservada. Está bajo la cobertura de las normas de Delaware, que son normas de un paraíso fiscal. De un paraíso fiscal que funciona además con un sistema de espejos que impide conocer quiénes son los beneficiarios individuales finales de las operaciones de estas empresas. Lo cual está a contrapelo de la evolución de la legislación ecuatoriana, que ha establecido el develamiento de las sociedades. De manera que la legislación ecuatoriana nos obliga a que el beneficiario último y final de las actividades empresariales esté claramente identificado. En este caso, lo que tenemos es que es imposible identificar quiénes son, y quienes aparecerán como testaferros seguramente. Es una suerte de operación como la de Mossack Fonseca, institucionalizada en Delaware, lo cual es inadmisible que un gobierno y un presidente de una república emita un decreto para favorecer las operaciones de este Galápagos Life Fund, que nadie sabe quién es, cómo son, y además subordinar a 5 ministros de Estado a un directorio de 11 miembros, donde ellos tendrán la mayoría independientemente de que tengan la cobertura de algunas entidades privadas ecuatorianas, incluso prestigiosas, como el caso de la Universidad San Francisco. Pero, ¿de qué se trata? O sea, estamos frente a un tema de una enorme gravedad por la cesión de soberanía que implica y de un manejo irregular, no decirlo de otra forma, de esta emisión de los bonos azules, que no conocemos cuáles son, a qué proyectos se destinan, cuáles son los fondos, cuáles son las responsabilidades y cuál es la función del sector público en estos temas. Como tú decías al inicio del tema, de la intervención, ocurre que agentes extranjeros, que pueden ser también ecuatorianos, pero al servicio de grupos que pueden ser ecuatorianos obrando en el exterior también, ¿no? A través de estas máscaras, están llevando adelante una operación para tomar un creciente control de Galápagos, beneficiándose de las impunidades que se derivan de su gestión en un paraíso fiscal, en el cual no tienen que rendir cuentas absolutamente a nadie. Y esto Marcelo Larrea, muchas gracias por tu orientación. El país tiene que enterarse de esto con exhaustivo detalle. Te agradezco mucho y quiero comprometerte a una nueva conversación conforme este desarrollo o estas investigaciones avancen. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. Muy grato para mí compartir contigo en este programa.